el año 1825, a partir de marzo justamente, a partir de la capitulación por coronel español para que ocupe la región de Chiquitos. El día de ayer habíamos visto justamente todo esta pequeña lectura de esta pequeña revista que se había desarrollado como una historieta, como están viendo, e interesantemente lo que va a suceder es que Brasil ingresa a Chiquitos, a la provincia de lo que hoy conocemos como Santa Cruz, y a partir de ahí va a desarrollarse una carta por parte del comandante de las fuerzas brasileñas, e interesantemente Antonio José de Sucre va a responder la carta con esta otra carta que va a ser enviada por Antonio José de Sucre, en la cual al final de cuentas le va a mencionar que si no está a punto de salir el ejército del Imperio del Brasil, pues lo que va a suceder es una invasión hacia el Brasil por parte de lo que se conoce como el Ejército Libertario. Ahí está, justamente habíamos quedado ahí. El día de ayer les había dicho, les voy a comentar por qué motivos Brasil había salido rápidamente después de que se manda esta carta por parte de Antonio José de Sucre. Y la respuesta ya se les he dado, simplemente es porque el ejército libertario iba posiblemente invadir Brasil. Anótense, el ejército libertario entonces es el que posiblemente hubiese invadido el Brasil, y estamos hablando de 5 países en realidad: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia forman lo que se va a llamar el ejército libertario. Estos 5 países hubiesen ingresado al Brasil y tal vez posiblemente hubiésemos tomado distintos tipos de territorio del Brasil. Entonces, para que tengan una idea, por ese motivo es que no se ha desarrollado ningún tipo de enfrentamiento con el Brasil, sino simplemente Brasil sale huyendo de lo que va a ser justamente esta primer enfrentamiento con este país. Ahí está. Así, de esa manera, entonces, compañeros, cerramos esta idea que habíamos ido viendo el día de ayer y pasamos a otro detalle que es también otra de las guerras, batallas, ahora sí de post-independencia. Esto era mientras se estaba desarrollando la independencia de Bolivia, y a continuación lo que van a ver es justamente el caso de el presidente Antonio José de Sucre. Vamos a hablar un poco algunos detalles de este personaje. Como ya les había dicho, lo último que hemos visto con el caso de Simón Bolívar es que él era presidente de Colombia y ha tenido que viajar a Colombia nuevamente para organizar el Estado, y ha dejado en su lugar a este personaje que están viendo, que tiene el título, como están viendo, de Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Por qué se le conoce con ese título? Porque él ya era general y el grado superior al de general va a ser el de mariscal, pero no todos los tienen. Solamente es un grupo de personas que va a tener este título de mariscal por el hecho de haber derrotado o haber vencido una batalla. Entonces, este personaje, Antonio José de Sucre, justamente tiene el grado de mariscal, y este Ayacucho por haber derrotado a los españoles justamente en la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824. Listo. Fechas específicas, como están viendo: nacimiento, Cumaná, Venezuela, 3 de febrero de 1795, fallece en Berruecos, Colombia, el 4 de junio de 1830. Fue presidente, como están observando, justo cuando salió Simón Bolívar de la presidencia, vamos a decir, de la región de lo que hoy es Bolivia, hacia Colombia. Ese día 29 de diciembre, entonces, se hace el cambio y va a ser gobernante Antonio José de Sucre hasta el 18 de abril de 1828. Ahora, en calidad de presidente, Antonio José de Sucre va a hacer lo siguiente. Vayan tomando nota, compañeros, vayan sacándole capturita. Él va a desarrollar lo que se conoce como el cambio de bandera. Estamos viendo justamente la modificación de la bandera, que era rojo, verde, rojo, hacia lo que va a ser el amarillo, rojo y verde. Interesantemente, se hace un cambio muy importante ese 25 de julio, más la fecha, como siempre les indico, no se va a quedar.
es decir, se olvida simplemente la fecha de modificación porque se sigue recordando el 17 de agosto de 1825 como la creación de la bandera boliviana. Entonces, como están viendo, simplemente es el cambio de una de las franjas, la parte de arriba, la de color amarillo. Hay dos tipos de usos, como el día de ayer también habíamos visto. La bandera sin escudo es de uso civil y la que tiene el escudo va a ser la de uso militar o estatal. Al mismo tiempo que cambia la bandera, va a tener que cambiarse también el escudo, como les había dicho. Entonces, esta es la modificación del escudo. Interesantemente, lo que estamos observando es el escudo ya casi actualizado, casi el que tenemos en la actualidad. Dice modificado el mismo día, 25 de julio de 1826, y tiene un óvalo amarillo con letras rojas que dicen República de Bolívar. Un dato muy interesante, República Boliviana. Número 2, una estrella más que representa un departamento que había creado Antonio José de Sucre, que va a ser el departamento de Oruro. Ahí pueden contar, tiene 6 estrellas. El simbolismo casi es el mismo, como están viendo, riqueza de la fauna, flora, y el cerro rico en la parte de fondo, como siempre. El gorro frigio en la parte de arriba, haciendo representación o el simbolismo de libertad. Las armas y los cañones en la parte de atrás, que están simbolizando justamente el ejército de Bolivia, y las banderas correspondientes. Entonces, ese es el segundo escudo de Bolivia. Y hay otro detalle importante que quiero que tomen en cuenta. Es este que están observando, que también sucede en el gobierno de Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, entonces, no solamente había creado un nuevo departamento Oruro, no solamente había modificado la bandera y el escudo, sino que también, gracias a este personaje que es un diputado por Potosí, anótense por si acaso el detalle, es un diputado por la región de Potosí, lo que va a hacer es el cambio del nombre de Bolivia. Es decir, este personaje, como están viendo ahí, Manuel Martín Cruz, ha desarrollado un argumento para cambiar el nombre de la República de Bolívar al de Bolivia, dando esta referencia histórica acerca de la civilización romana. Dice de Rómulo, que es un rey romano, es el primer rey romano en realidad, de Rómulo viene Roma. Entonces, pues de Bolívar va a venir Bolivia. Gracias a esa argumentación, vamos a decir, a esa base, entonces lo que va a hacer justamente Antonio José de Sucre y los distintos tipos de asambleístas es cambiar nomás el nombre de la república. Ojo, por si acaso en ese entonces se podían hacer cualquier tipo de cambios, no había ningún problema sobre ese detalle. Les cuento algo que más adelante les voy a volver a repetir. En el caso de la tercera bandera rojo, amarillo y verde, por ejemplo, Manuel Belzu, Isidoro Manuel Belzu, lo que va a hacer es llegar hasta la parte de Oruro y va a poder observar un detalle muy curioso. Un arco iris con los colores más fuertes, rojo, amarillo y verde. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que va a hacer el personaje? Cambiar la bandera a lo que ya nosotros conocemos hoy por hoy. Entonces, la asamblea no le va a impedir, van a aceptar el cambio y lo mismo estamos viendo esto en este detalle. La gente, es decir, los representantes de cada uno de los departamentos, simplemente aceptó el cambio de República de Bolívar al de Bolivia. Y así simplemente tenemos otro nombre en el país. Listo. Otro detalle importante es el que estamos viendo a continuación. Ahora sí coloquen, esto era antecedente un poquito para ir viendo el gobierno de Antonio José de Sucre. Ahora vayan anotando este subtítulo que dice Perú invade Bolivia. Perú entonces invade Bolivia.
Ahora, vamos a ir analizando un montón de situaciones en las cuales está anotado justamente hay algunos detalles, pero no está todo completo por si acaso. Van a ir siempre apuntando varias cosas, compañeros. No se van a quedar con la idea de saco capturita y ahí debe estar toda la información, luego lo vaya a revisar. No, sino que vayan tomando nota, apuntes. Siempre les digo, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, no sé, depende cómo ustedes deseen hacerlo. Y les voy comentando un detalle. ¿Cuándo sucede esta invasión por parte del Perú hacia Bolivia? 1828, como dice la fecha. 1828. Justo es el último año de gobierno de Antonio José de Sucre. No es que estaba terminando su presidencia, no es que estaba terminando su gobierno. En ese entonces no había la posibilidad o la idea de simplemente le toca gobernar 4 años o 5 años. En este caso simplemente era un cambio de lo que es la presidencia de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, podría haber estado 5, 6, 7, 10 años posiblemente, pero va a ocurrir un montón de situaciones aquí en Bolivia. Les voy contando. Entonces, 1828 se sucede esta invasión. Primer detalle, fíjense, vamos a ir analizando poco a poco. El personaje que quiero que anoten en su cuaderno es el general Agustín Gamarra. Subrayenlo, es un personaje, como siempre les digo a los compañeros, piedra en el zapato de Bolivia. Agustín Gamarra entonces es un personaje muy, muy conocido para Bolivia en esos años, y en el caso del Perú es un personaje muy querido, quizás no en 1828 ni posterior, sino más adelante, como vamos a ver, dentro de 10 años más o menos, 10 a 20 años va a ser un personaje muy querido en el Perú de 1800, estamos hablando. Ahí está, entonces, Agustín Gamarra. ¿Cuál es el objetivo de Agustín Gamarra? Fíjense, ¿qué es lo que dice? Salida de las tropas de la Gran Colombia del territorio del Alto Perú. Ese es el detalle muy interesante entonces. Es decir, Agustín Gamarra había visto en Bolivia la imposibilidad de ser potencia tal vez en el sur y ha observado que tal vez posiblemente había la posibilidad de tomar territorio de Bolivia, ya que la intención de Simón Bolívar en una primera instancia era unir los dos países. Entonces Agustín Gamarra tiene ese objetivo. Primer detalle, no quiere ver a las tropas de la Gran Colombia, es decir, al ejército libertario en territorio boliviano. Antes de pasar al segundo punto, aquí es donde les voy comentando la situación que sucede en Bolivia. Van a ir tomando nota, eso no está ahí en los apuntes por si acaso, chicos. Anótense si desean ustedes situación 2 puntos. ¿Situación de qué? Situación conflictiva en la política boliviana, vamos a mencionar, ya. Situación 2 puntos. Primer detalle que quiero que anoten. El ejército libertario se amotina contra Antonio José de Sucre. Ahí está. Contra Antonio José de Sucre. Entonces, les vuelvo a repetir, el ejército libertario se amotina contra Antonio José de Sucre. Ahora, vamos explicando por qué motivos el ejército libertario, que está a órdenes de Antonio José de Sucre, se va a amotinar. Vayan haciendo cuentas, 1824, cuando se desarrollan las batallas de Junín y Ayacucho, 1824, 25, 26, 27, 28, aquí en Bolivia y en Perú, el ejército libertario ha estado estacionado alrededor de 4 a 5 años, compañeros. 4 a 5 años que tienen que estar constantemente en estos territorios Perú-Bolivia, y principalmente Bolivia, y el problema ha sido que los soldados de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, quieren retornar a sus países. Están cansados, vamos a decir así de alguna manera, del tiempo de estadía en estas regiones y quieren retornar a sus países de origen. Antonio José de Sucre tiene la iniciativa de no volver nuevamente a sus territorios, sino continuar todavía con el ejército libertario acá. Lamentablemente el ejército libertario toma esta posición, amotinarse contra Antonio José de Sucre.
Ahora, el amotinamiento del Ejército Libertario no solamente tiene que ver con esos países que son Venezuela, Colombia, Ecuador, o Perú, que es parte del Ejército Libertario, sino también con Bolivia. Anótense este segundo punto, entonces. El ejército de Bolivia se amotina contra Antonio José de Sucre. Ahí está. Eso más va a suceder entonces en el caso de Antonio José de Sucre, lamentablemente. El ejército libertario entonces, también el ejército de Bolivia, se amotina contra el líder de Bolivia. Otro detalle importante va a ser, y más problemático todavía, anótense un tercer dato. Antes de pasar al tercer dato, me olvidaba decirles, en el segundo dato, en el caso de el amotinamiento del ejército boliviano, se cuenta que Antonio José de Sucre había estado en la capital, allá en Sucre justamente, e interesantemente cuando se habían amotinado los del ejército boliviano, le habían incluso fracturado uno de los brazos a Antonio José de Sucre. Ya, para que tengan una idea de cuán duro ha sido entonces el caso del amotinamiento. Ahora, si vamos al tercer punto, que va a ser el punto clave, vamos a decir, de la caída de Antonio José de Sucre como presidente de Bolivia. Anótense, los políticos bolivianos traicionan a Antonio José de Sucre. Otra vez, los políticos bolivianos traicionan a Antonio José de Sucre. Acuérdense entonces un poquito de lo que ya habíamos mencionado en la clase del día de ayer. Hemos mencionado que Antonio José de Sucre había pasado por el río de Desaguadero y antes de llegar a la ciudad de La Paz se había encontrado con un personaje que era Casimiro Olañeta, quien le va a ir convenciendo a Antonio José de Sucre de hacer un congreso de independencia. Una vez desarrollado ese detalle, interesantemente, los políticos bolivianos pues van a apoyar a Antonio José de Sucre. Pero a medida que se desarrolla el gobierno de Simón Bolívar y después el de Antonio José de Sucre, lamentablemente los políticos bolivianos van a ellos mismos decir lo siguiente: el que tiene que tener la posibilidad de ser presidente aquí en Bolivia es un boliviano. Ojo, fíjense, le están colocando un requisito a la presidencia de Bolivia, están diciendo el que quiera gobernar Bolivia tiene que ser de nacionalidad boliviana. Y como todos ya hemos visto hace momentos atrás, pues Antonio José de Sucre nació en Venezuela. Por tanto, todos los políticos bolivianos habían dicho, no está bien que un extranjero nos gobierne. Y a partir de ahí le van a quitar el apoyo que tenía Antonio José de Sucre. Y pues, como vamos a decir así en estas palabras, lo hunden mucho peor la situación política de Bolivia. En esta situación, estas son las tres situaciones que suceden aquí en Bolivia, compañeros. Se suma la situación que es externa, la invasión del Perú hacia Bolivia. Agustín Gamarra, entonces, el general de Perú, ingresa en esta situación que ya les he contado y pues comienza a derrotar al ejército boliviano en este territorio, pero hay una condición por la cual Perú podría salir del territorio para que vuelva nuevamente Bolivia a estar de forma pacífica, vamos a decir, en esta situación. Vamos a anotar ahora sí el segundo punto, como están viendo en la pantallita. 6 de julio de 1828 se va a firmar el Tratado de Piquiza. Es decir, les voy comentando, este Tratado de Piquiza consiste en lo siguiente: Perú le había dicho a Bolivia, podemos firmar un tratado de paz, se va a llamar justamente el Tratado de Piquiza, y si firmamos este tratado de paz hay algunas condiciones que quiero que tenga Bolivia para poder firmar y para que Perú salga del territorio y deje de invadirlo. ¿Cuáles son los requisitos? Ahí lo están observando ustedes, las tres situaciones que también ha sucedido después y en el Tratado de Piquiza. ¿Qué detalles dice? Fíjense, Antonio José de Sucre renuncia a la presidencia. Eso es lo que le había pedido el Perú. Le había dicho a los bolivianos, si tienen la intención de que el Perú salga de territorio boliviano
y dejemos de invadir Bolivia, lo que hay que hacer es simplemente que el presidente venezolano Antonio José de Sucre deje el gobierno. Y así fue. Lamentablemente, en una de las reseñas se dice lo siguiente: Antonio José de Sucre había estado enfrente de la Asamblea, enfrente del Congreso, si quieren ustedes, enfrente de los representantes de Bolivia, y lo que había dicho es simplemente palabras a favor de Bolivia, diciendo que espero que le vaya muy bien a Bolivia en su vida republicana, y se despidió del Congreso y se despidió de Bolivia. Retornó nuevamente a Venezuela. Allá en Venezuela, pues lo que va a hacer es meterse en política nuevamente y lamentablemente lo van a traicionar también en su país. Y posteriormente, fíjense lo que sucedió. En esta imagen que están viendo, fíjense la fecha de fallecimiento. 4 de junio de 1830, eso quiere decir que 1828 renuncia a la presidencia de Bolivia, se va a Venezuela y después, una vez traicionado en Venezuela, pues se va a retirar a una casa que tiene cerca de Guayaquil, en Ecuador. Pero antes de pasar la frontera de Colombia-Ecuador, lamentablemente lo van a asesinar ahí en ese lugar, Berruecos. Y lamentablemente fallece así el segundo presidente de Bolivia. Entonces tenemos el Tratado de Piquiza, como volvemos nuevamente a 1828. Ahí entonces Antonio José de Sucre tuvo que renunciar a la fuerza para que Bolivia tuviera paz nuevamente. Segundo detalle que están observando en el tratado, dice: las tropas del Perú salen de Bolivia. Ahí está. Cumple Perú lo que había dicho: firmamos el tratado y nosotros salimos, dejamos de invadir Bolivia. Y hay un último detalle, dice: Bolivia se queda sin influencia bolivariana. ¿Qué significa esto? Que el ejército libertario, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, retornan a su país finalmente. El objetivo de Agustín Gamarra entonces está cumplido. Había invadido a Bolivia para que todas las tropas del ejército libertario salgan de este país, y así lo cumple el personaje. Antes de pasar a este detallito, solamente les menciono, esto ya lo hemos visto en otro módulo que es en cívica, les menciono, una vez que Antonio José de Sucre deja de ser presidente, va a haber una seguidilla de distintos tipos de presidentes que son bolivianos. Ahí van a estar, por ejemplo, José María Pérez de Urdininea, va a estar José Miguel de Velasco Franco y también va a estar Pedro Blanco Soto. Los tres personajes son bolivianos, de nacionalidad boliviana. A partir de ahí todos son bolivianos. Otro rasgo interesante: los tres presidentes justamente son de La Paz, Santa Cruz y de Cochabamba. Así en ese orden. José María Pérez de Urdininé era paseño, del sector del Uribay, es un vallecito que hay aquí en La Paz. Él es el primer presidente boliviano. El segundo va a ser José Miguel de Velasco, es decir, de nacionalidad me refiero, va a ser cruceño. Y finalmente el último, Pedro Blanco, va a ser cochabambino. Muchos deben recordar, en colegio incluso, Pedro Blanco es el personaje que va a gobernar solamente 5 días en la presidencia, solo va a durar 5 días, y posteriormente ingresa este personaje que están observando. Por eso está anotado el número 6. Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José María Pérez, José Miguel de Velasco y Pedro Blanco. Son 5 presidentes que habían pasado, y ahora le toca la presidencia, vamos a decir así entre comillas, a Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Ahí está, compañeros. Entonces vamos a revisar algo también de este personaje, Andrés de Santa Cruz. Título que tiene, por si acaso, título de las guerras o de las batallas de liberación, es el Mariscal de Cepita. Cepita se escribe con Z, por si acaso. Mariscal de Cepita. Ahora, es Mariscal de Cepita y la región, vamos a decir así, no se encuentra aquí en Bolivia. En realidad, Andrés de Santa Cruz hizo esta batalla contra los españoles y los derrotó ahí. Es una batalla hecha para el Perú. Entonces son los peruanos los que le habían dado el título de Mariscal de Cepita.
Pero como igual al modo de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, Andrés de Santa Cruz es un personaje muy importante en la vida de Sudamérica para ese entonces no es nada raro tener este título también en el lado boliviano. Fecha de nacimiento, como están viendo, 1792. Ese 5 de diciembre de 1792 nació en Guarina, en La Paz. Es un dato muy importante por si acaso. Nace cerca a orillas de lo que es el lago Titicaca. ¿Qué quiere decir esto? Que por sus venas corre sangre indígena. Es el primer presidente indígena del país. Todos saben que el primer presidente indígena es Evo Morales, pero específicamente del Estado plurinacional. Esto van a tener mucho en cuenta. Van a revisar también los exámenes pasados, tal vez ahí, si es que tienen posibilidades. En realidad, Andrés de Santa Cruz tenía sangre indígena, como les digo, porque su mamá era directamente una de las caciques de uno de los pueblos, una de las comunidades del lago Titicaca. Entonces, como su mamá es indígena, cacique directamente, entonces Andrés de Santa Cruz pues va a ser considerado como el primer indígena que gobierna la República de Bolivia. Ahora sí, como siempre les indico, compañeros, aquí un pequeño alto, siempre les digo, vayan estudiando, repasando, memorizándose quién es el primer presidente de la audiencia de Chercas. Hemos dicho Pedro Ramírez Quiñones. ¿Quién es el primer presidente no oficial de Bolivia? José Miguel Lanza. ¿Quién es el primer presidente de Bolivia? Pues Simón Bolívar, ya todos conocemos. ¿Quién es el primer presidente de nacionalidad boliviana? Como ya les dije, José María Pérez de Urdininea. ¿Quién es el primer presidente del Estado plurinacional? ¿Quién es el primer presidente indígena? ¿Quién es el primer presidente indígena pero del Estado plurinacional? Etcétera. Les van a ir tratando de confundir tal vez un poquito con este tipo de preguntas. Entonces, ahí tienen que estar atentos a lo que dice la pregunta. Fecha de fallecimiento, pues en Versalles, Francia también el lugar, y el 25 de septiembre de 1865 fue el fallecimiento de este personaje. Ahí está. Entonces, vamos a ir contando qué es lo que le sucedió, por qué motivos el personaje fallece en Francia, no fallece en Bolivia ni en Sudamérica, se fue a Francia el personaje. Y fíjense un detalle ahí en su fecha de fallecimiento, sus restos fueron repatriados. No sé si todos o la mayoría de los estudiantes acá son de La Paz, deben haber algunos estudiantes de La Paz. Está ubicado los restos de Andrés de Santa Cruz cerca de lo que es el Palacio de Gobierno. Todos deben conocer por televisión, aunque sea, o tal vez muchos han viajado. Al ladito del Palacio Quemado, es decir, del Palacio de Gobierno, el antiguo Palacio de Gobierno, al ladito hay una iglesia, una catedral, la Catedral de La Paz. Entre la Catedral de La Paz y el Palacio de Gobierno, en medio está una cripta y justamente ahí están los restos de Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz es uno de los presidentes más famosos de la historia de Bolivia, aparte de los dos primeros. Como pueden ver, fue nombrado desde 1829 a 1839 como presidente. ¿Por qué es tan conocido este personaje? Porque en realidad va a desarrollar una segunda constitución en Bolivia, va a crear dos departamentos, Tarija y el Litoral, y posteriormente también va a desarrollar la creación de dos universidades muy famosas en Bolivia, que va a ser justamente la UMSA y la UMS de Cochabamba. La UMSA, la Universidad Mayor de San Andrés aquí en La Paz, y la UMS, la Universidad Mayor de San Simón allá en Cochabamba. Entonces, han sido creados por este personaje. Y otro dato más que les voy a dar, y los que están postulando al área militar, anótense. En el gobierno de Andrés de Santa Cruz se ha desarrollado el servicio militar obligatorio por 6 años. Entonces, es un dato muy importante. Es servicio militar obligatorio por 6 años, fíjense, 6 años. Eso es lo interesante. Ahora, hoy por hoy es un año simplemente, pero interesantemente 6 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejército boliviano era muy respetable, era muy fuerte, es uno de los ejércitos más fuertes en ese tiempo. Vamos a ver por qué. Ahora sí, anoten compañeros,
el siguiente subtítulo. Ya hemos visto Brasil invade Bolivia en la provincia de Chiquitos, ya hemos visto Perú invadió a Bolivia con el general Agustín Gamarra, y ahora estamos viendo, anótense el subtítulo, Bolivia ingresa al Perú. Ahora, ojo, no dice invasión, está diciendo simplemente que Bolivia va a ingresar, estamos hablando específicamente del ejército. El ejército boliviano, por decir así, va a ingresar al Perú. Ahí está, Bolivia también tomando territorios, vamos a decir entre comillas, de otro país. No por iniciativa, sino por pedidos. Ahí está, 1829 a 1839 es el presidente de Bolivia, el personaje Andrés de Santa Cruz, y en esa época justamente va a desarrollarse todo este trámite del ingreso por parte de Bolivia al Perú. Vamos a analizar los datos que están anotados al ladito de la figura de la imagen de Andrés de Santa Cruz. Primer detalle, 1827, van a tomar nota siempre, compañeros. El presidente del Perú fue Andrés de Santa Cruz, el mismo que están observando, el mismo que es presidente de Bolivia, pues unos años antes de que llegue a ser presidente de Bolivia, va a llegar a ser presidente del Perú. Les cuento un poquito el relato de por qué motivos va a llegar a ser presidente del Perú. Simón Bolívar en el año 1824-25 organiza el gobierno del Perú. Él es nombrado, Simón Bolívar, como presidente del Perú, y a partir de ahí organiza el Estado, pero tiene una idea: viajar del Perú a lo que va a ser el nuevo país Bolivia, o lo que era República de Bolívar. Al hacer esto, va a tener que dejar el gobierno del Perú a un grupo de personas, a un grupo de representantes del Perú para que gobierne el Perú, mientras él está ausente, porque tiene que viajar a Bolivia. Dentro de los personajes está justamente Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, como ya les había dicho, ha desarrollado una batalla allá en Perú, por eso es que tiene el título de Mariscal de Cepita. Entonces es uno de los personajes muy conocidos en el Perú. Una vez que está allá en el Perú, interesantemente, él es una de las cabezas que va a ser líder, vamos a decir, va a ser uno de los guías justamente del Estado peruano. Por eso es que en el año 1827 le van a nombrar presidente de Perú, porque en 1827 Simón Bolívar se fue a Colombia. Antonio José de Sucre está gobernando Bolivia. Entonces, ahí está Andrés de Santa Cruz, es un personaje presidente. Deja de ser presidente justo el año que va a invadir Perú a Bolivia, dejó de ser presidente. Fíjense, 1827 a 1828, nuevo presidente de Perú, José Luis Orbegoso, dice en ese segundo apartado ahí en la imagen que están viendo. José Luis Orbegoso, no nos interesa mucho el nombre, no es necesario resaltarlo, solamente para tener una idea de lo que está pasando en la política de Perú. No les van a preguntar quién fue el presidente del Perú. Este personaje va a ser presidente del Perú e interesantemente va a tener que salir de viaje de Lima, que es la capital del Perú, hacia otra de las regiones, si no me equivoco, una de las regiones del norte del Perú. Cuando desarrolla este viaje, este personaje José Luis Orbegoso, lamentablemente han intentado darle un golpe de Estado. Vamos al tercer punto, como están viendo, un tercer guión. En el año 1829, cuando Andrés de Santa Cruz ya era presidente de Bolivia, dice intento de golpe de Estado al presidente de Perú. ¿Quiénes están detrás del intento de golpe de Estado al presidente José Luis Orbegoso en el Perú? Los militares. Hay sectores que no están aceptando el gobierno de este personaje, entonces le van a intentar dar golpe de Estado. No se puede desarrollar el golpe de Estado, es decir, no se lo ha podido arrestar a José Luis Orbegoso y hacer un nuevo gobierno. Y entonces José Luis Orbegoso sale con un dato muy interesante. Siendo aún presidente de Perú, lo que va a hacer es mandar una carta a su amigo Andrés de Santa Cruz. Ojo, José Luis Orbegoso, les vuelvo a repetir, presidente del Perú, le manda una carta a Andrés de Santa Cruz solicitándole que por favor
ingrese con sus tropas de Bolivia al Perú. ¿Para qué? Para defender el gobierno del Perú, para defender a José Luis Orbegoso. Entonces, analiza la situación Andrés de Santa Cruz, y ese es el cuarto punto que están viendo. Analiza la situación y Andrés de Santa Cruz, al final de cuentas, acepta mover a las tropas de Bolivia para ingresar al Perú. Fíjense el detalle, es muy interesante. No es una invasión por parte de Bolivia, porque el mismo presidente del Perú está invitando al ejército boliviano a que ingrese. Entonces, simplemente es una invitación forzada, sí, pero va a tener que ser la única posibilidad que va a jugar el presidente del Perú. Una vez que ingresa al lado peruano Bolivia, el ejército boliviano, se desarrollan dos combates que son históricos y simbólicos, compañeros. Les van a preguntar posiblemente esto. Anótense las fechas, no solamente la captura, sino en su cuaderno, anótenlo. 18 de febrero del año 1835 se desarrolla lo que se va a conocer con el nombre de Batalla de Yanacocha. La batalla de Yanacocha se la desarrolla justamente en el Perú. ¿Qué dice ahí? Santa Cruz. En otras palabras, Andrés de Santa Cruz venció al general Salaverry allá en Yanacocha, en la región, en el sector de Perú. Esto sucede en 1835. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que en 1829, cuando es la invitación por parte del presidente de Perú, 1830, 31, 32, se está desarrollando distintos tipos de pequeños combates, y uno de los más importantes es justamente 1835. Ahora, en el caso de 1835, interesantemente va a continuar todavía las batallas, y en el año 1836, como están observando, 7 de febrero de 1836, se desarrolla la batalla de Socabaya. En el caso de la batalla de Socabaya, interesantemente lo que estábamos observando, compañeros, es que nuevamente Andrés de Santa Cruz, comandando al ejército boliviano, pues va a vencer al general, y fíjense, sorpresa, Agustín Gamarra. Derrota a Andrés de Santa Cruz a Agustín Gamarra en Socabaya. Ahora, una vez que se desarrolla este segundo combate, el segundo es un poco más importante todavía. Se dice que a partir del 7 de febrero de 1836 nace la unión de los dos países. Bolivia y Perú se unen en un solo territorio, en un solo país, en una sola nación, vamos a decir, que va a ser la Confederación Perú-Boliviana. Les vuelvo a repetir. A partir del 7 de febrero, pues nace la unión de los dos países, Perú y Bolivia, en una llamada Confederación Perú-Boliviana. Y aquí está, compañeros, esto va a ser la Confederación Perú-Boliviana. Lo que están viendo en color azul y colores amarillo, justamente, es Perú y Bolivia. Imagínense el territorio tan extenso que hemos tenido. Cuando estamos hablando de la Confederación, no estamos hablando de una especie de organismo internacional que se unen dos países y que firman tratados. No, estamos hablando de que ambos países en realidad no tenían límites. No había límites fronterizos específicos. Es decir, los dos se han unido por completo. Nosotros éramos perú-bolivianos. Así, de esa manera. Ahora, lo interesante del asunto está en dos casos importantes. El lado del Perú se va a dividir territorialmente en dos sectores. Es decir, el Perú se va a dividir en dos estados. El norte del Perú, o el Perú del norte, y el sur peruano. Son dos territorios que están divididos. Es como si nosotros pensáramos en departamentos, chicos. Entonces, el departamento del norte del Perú y el departamento del sur del Perú, por decir así. Cada una de estas dos regiones tiene un presidente propio. El norte del Perú tiene su presidente, el sur del Perú también tiene un presidente.
para que entendamos un poquito, cada uno tiene su gobernador, así para que entendamos. Y en el caso de Bolivia, interesantemente, también tiene un presidente, pero no es Andrés de Santa Cruz. El presidente va a ser el vicepresidente de Andrés de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Andrés de Santa Cruz había comandado a las tropas del ejército boliviano y está en Perú. Y como todos saben, cuando el presidente sale de viaje, pues el vicepresidente es el presidente encargado en Bolivia. Entonces, el presidente de Bolivia va a ser Mariano Enrique Calvo, es un personaje que va a ser presidente. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que interesantemente Bolivia no sufre ningún cambio territorialmente. Va a estar entero, como están viendo ahí en la fotografía en color amarillo, y tiene un presidente. En cambio, el Perú sí se va a dividir en dos partes y cada uno va a tener un presidente. Es decir, tenemos tres presidentes, tanto del norte, del sur como Bolivia, tres presidentes. Pero por encima de los tres gobernantes, por encima de los tres presidentes, el presidente superior, vamos a decir así, Andrés de Santa Cruz. Por eso es tan histórico este personaje. Andrés de Santa Cruz había llegado a ser presidente de los dos países al mismo tiempo, de la Confederación Perú-Boliviana. Listo, ahí está. Entonces, ese es el detalle interesante. Lamentablemente va a haber muchos ejércitos y muchos países que van a estar en contra de lo que va a ser la Confederación Perú-Boliviana. El caso es Chile. Chile, que va a ser un pequeño país, pues va a estar en contra de lo que es la Confederación Perú-Boliviana, porque teme que todo el ejército Perú-Boliviano pueda en algún momento atacar Chile y al final de cuentas Chile lamentablemente lo que va a suceder es que va a tratar de organizar un pequeño ejército, ahorita vamos a ver los nombres, y en el caso de Argentina también. En el caso de Argentina hay un grupo pequeño del ejército argentino, no es todo el país, es un pequeño grupo nada más, que también va a atacar al caso de la Confederación. Y en el caso del Perú, lo propio, compañeros. El Perú no completamente todos están a favor. Lamentablemente hay un sector que es comandado por Agustín Gamarra, fíjense. Ahí está, ese es el nombre de los tres países, Perú, Chile y los argentinos, como les estoy mostrando ahí, que están en contra de la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, ahí está, fíjense. Entonces, anótense esos nombres. Caso de Agustín Gamarra, por ejemplo, en el Perú, les decía. Manuel Bulnes en Chile. Y en Argentina es un pequeño país. El 20 de enero, como están observando ustedes, interesantemente se desarrolla entonces la batalla de Yungay. En la batalla de Yungay lo que va a suceder es la unión de estos tres países, como se llama el Ejército Unido Restaurador, contra la Confederación Perú-Boliviana, y lamentablemente va a ser derrotada la Confederación Perú-Boliviana. Marquen esa fecha, subrayenlo, compañeros, el 20 de enero de 1839, entonces, pierde la Confederación. Automáticamente, ¿qué significa? Que Perú y Bolivia se dividen nuevamente en dos países independientes. ¿Qué pasó con Andrés de Santa Cruz? Pues lamentablemente Andrés de Santa Cruz en el año 1839 renuncia a la presidencia de Bolivia, renuncia a la protección de la Confederación, es decir, es el líder, hemos dicho, también renuncia ya que se ha dividido los dos países. Y algo más grave, se va al exilio. ¿Qué significa esto? Que deja Sudamérica, se va a Europa. Por eso es que el personaje va a fallecer en Francia. Porque interesantemente el personaje entonces va a ser simplemente exiliado, se va a tener que retirar a Europa, fallece allá y como ya les había dicho, van a repatriar los restos de
Andrés de Santa Cruz posteriormente. Listo. Así termina otra de las páginas interesantes de la historia de Bolivia en cuanto a un ataque por parte, en este caso, del ejército restaurador, como decía. Vamos con otro subtítulo, compañeros. Después de Andrés de Santa Cruz hubo un presidente que duró muy poquito, un mes, Sebastián Ágreda, y posteriormente estuvo como presidente Mariano Enrique Calvo Cuéllar, nuevamente como presidente, un corto tiempo también, de julio hasta septiembre del año 1841, y en ese año justamente va a ingresar el que están observando ahí al lado izquierdo suyo, José Vallivian. Una vez que han anotado Perú invade Bolivia, vamos a anotar un año, 1841, es el año principal. En 1841 lo que estamos observando es que Perú nuevamente invade Bolivia. Antecedentes, fíjense los antecedentes en color rojo. Agustín Gamarra es presidente de Perú. Por eso les decía, es un personaje ya muy querido allá. Es presidente del Perú. Juntamente con otros personajes que son un poco más desconocidos, Miguel de San Román, Ramón Castilla, Manuel de Mendiburi, que son personajes históricos allá en el lado peruano. Uno que otro tal vez un poco conocido, pero más allá en Perú. En el caso de las letras en color verde, fíjense, José Vallivian es el presidente boliviano. Eusebio Guilarte, que va a ser presidente boliviano después. Jorge Córdoba, que va a ser el yerno de Belsu, que va a ser presidente también. José Miguel de Velasco, Franco, es el que fue presidente de Bolivia hace unos años atrás, vamos a decir así. Y Narciso Campero, perdón, el presidente después de lo ocurrido con Hilarión Daza en Chile, en la Guerra del Pacífico. Entonces, fíjense, esos son los personajes que van a comandar al ejército boliviano. Puros personajes importantes en la historia de Bolivia. Ahora, lo más interesante de todo el relato del caso de la invasión por parte del Perú hacia Bolivia es el siguiente, fíjense. La idea de Agustín Gamarra era entonces tomar ambos territorios y volverlos Perú. Así de fácil. Unir los dos territorios, ya no crear la Confederación Perú-Boliviana. Esa Confederación Perú-Boliviana tenía el poder en Perú. Tenía el poder en Bolivia. Lo que Agustín Gamarra quiere hacer es unir los dos territorios en uno solo y colocar el poder en el lado peruano. Es más, hacer desaparecer por completo el nombre de Bolivia. En este contexto, Agustín Gamarra ingresa y en los campos de Viacha se van a desarrollar los enfrentamientos. Es una de las batallas más importantes que se van a desarrollar, en la cual los bolivianos vencemos al Perú. Es Departamento de La Paz, donde se va a enfrentar. Es la provincia Ingavi y la localidad es Viacha. El nombre de la batalla es este que ya muchos deben conocer, los que están postulando al área militar, al ejército más que todo, deben recordarlo de memoria. 18 de noviembre de 1841, la batalla de Ingavi. Se han enfrentado entonces directamente los dos ejércitos, pero directamente los dos presidentes, tanto de Bolivia como del Perú, en una batalla encarnizada, e interesantemente les voy contando lo que sucede. Agustín Gamarra es derrotado por parte del ejército boliviano, pero en esta batalla individual entre José Vallivian y Agustín Gamarra, José Vallivian asesina a Agustín Gamarra. Una vez que asesina a Agustín Gamarra, hay muchas leyendas, muchas cosas que se van contando. Muchos dicen que en algún caso se lo ha tomado al presidente peruano y se lo ha tenido que llevar el cuerpo del presidente peruano, incluso a rastras, porque el ejército boliviano estaba derrotando al ejército peruano. En otro dato, hay algunos compañeros que son de la región, me dicen que hay muchas leyendas ahí sobre ese detalle. Se dice que en la tumba de Agustín Gamarra, ha quedado aquí en Viacha. Hay una zona específica en Viacha en la cual los comunarios no permiten ir, me decían algunos. Sigue ahí los restos de este presidente. Posible que sea eso,
pero lo que tenemos como historia oficial es que se han llevado el cuerpo al Perú, se ha enterrado allá en el Perú y todo el pueblo del Perú ha estado muy triste, porque era un héroe nacional para los peruanos. Para nosotros, como les había dicho, es una piedra en el zapato. Es muy complicado. Agustín Gamarra ha invadido 2 veces Bolivia. Y en este contexto también, compañeros, comentarles que Bolivia no se va a quedar simplemente derrotando al ejército peruano, sino que ahora Bolivia invade Perú. En el mismo contexto del cual estamos hablando. No es que va a haber otro, no es otro subtítulo, no es otro tema, es el mismo tema. Después de la batalla de Ingavi, directamente lo que va a hacer es Bolivia invadir Perú. Bolivia toma los territorios de Tacna, Tarapacá, Puno y Arica. Arica no era de Chile, Arica era peruano. Y todos esos sectores lo va a tomar Bolivia del Perú. Entonces, fíjense, interesantemente, Bolivia sí ha derrotado a un ejército invasor, en este caso Perú, y hemos vencido en una batalla internacional, en una guerra internacional, e incluso hemos tomado territorios del Perú. Es lo más curioso de la educación boliviana, es que casi no nos mencionan este detallito, así de manera sobresaliente, simplemente nos dan un dato pequeño, pero es interesante, fíjense, hemos tomado territorios del Perú. Ahora, Bolivia le va a devolver los territorios. Uno puede decir, pero ¿por qué le va a devolver territorios? Lo más habitual, o una de las cosas habituales en ese tiempo, era devolver territorios. No olviden lo que hizo Chile con Perú en la Guerra del Pacífico. Chile derrotó a Bolivia, pero también derrotó al Perú y tomó su capital, Lima, que está casi al centro del Perú. Tomó todas las provincias del sur del Perú, pero Chile no se lo ha agarrado todo. Le ha devuelto todo al Perú, excepto 2 zonas, Tarapacá y Arica. Esas 2 zonas no se lo ha devuelto, pero el resto se lo ha devuelto. Entonces, las guerras internacionales a veces de esa manera, es devolver territorios al país derrotado. Entonces, Bolivia firma un tratado con Perú el 7 de junio de 1842, el Tratado de Paz y Amistad. Y esto que se ha firmado en 1842 se va a volver a reconfirmar en el año 1847 con el Tratado de Paz y Comercio. Y ahí definitivamente nosotros le devolvemos los territorios al Perú. Entonces, hasta aquí, compañeros, ha sido las batallas o las guerras de post-independencia. Y vamos a quedar acá. El día de mañana vamos a ir viendo otro tema que también espero que sea muy importante para ustedes. Gracias por su atención, compañeros. Entonces, el día de mañana nos vemos. Bendiciones.